Buenos días, mi nombre es Asael y hoy veremos el tema de farmacodependencia. Espero sea de su agrado. Primeramente, ¿cuál es el propósito de este tema? Básicamente el propósito de este tema es más que nada cambiar la percepción social y reconocer la farmacodependencia como una enfermedad crónica que afecta el cerebro y no es un fallo de la moral. Básicamente buscamos eliminar el estigma para que los pacientes busquen ayuda, detectar el consumo de riesgo. Es decir, muchas de las ocasiones existe el estigma social en el cual los drogadictos, por así llamarlos, se sienten señalados por la sociedad, por lo que de cierta forma se sienten avergonzados y no buscan ayuda, ¿saben? Entonces, básicamente lo que queremos es eliminar ese estigma para que las pacientes que tengan ese tipo de padecimientos se sientan con la libertad de buscar ayuda, porque eso es lo más importante, para que así podamos detectar el consumo, el consumo de riesgo a tiempo, para así darle un tratamiento integral. Bueno, entonces, primeramente vamos a iniciar mencionando qué es la farmacodependencia. Pues esta la vamos a definir como un estado físico, psíquico, causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco, en la que se presentan modificaciones del comportamiento y un impulso por ingerir el fármaco o droga de manera periódica, para evitar el malestar sufrido por la privación. Básicamente esto es lo que es la farmacodependencia, es decir, de cierta forma es una adicción hacia ciertas sustancias que nos van a dar como consigo modificaciones en nuestro comportamiento. Bueno, estas sustancias las podemos dividir a grandes rasgos en tres grupos. Por un lado tenemos las sustancias estimuladoras que, como su mismo nombre mencionan, estimulan, es decir, aceleran el funcionamiento normal del sistema nervioso central, y esto nos provoca una mayor dificultad para dormir e incluso un estado de activación elevada. Aquí tenemos como ejemplos lo que es la cocaína, anfetaminas, etc. Por otro lado, las sustancias depresoras son todo lo contrario a las anteriores, es decir, nos deprimen, es decir, disminuye la activación del sistema nervioso central. Esto nos trae consigo algunas alteraciones como la profunda relajación muscular e incluso entorpecer la conciencia y enlentecer algunas actividades, capacidades cognitivas o fisiológicas, tanto como la respiración o el ritmo cardíaco. Aquí tenemos como por ejemplo el alcohol o los ansiolíticos. Por otro lado, las sustancias alucinógenas nos provocan eso, es decir, alucinar. Básicamente lo que se caracteriza es por su capacidad de producir distorsiones en las sensaciones y alterar marcadamente el estado de ánimo y los procesos de pensamiento. Aquí como por ejemplo, tenemos sustancias como LSD, el hongos, que aquí se pueden dividir en grandes rasgos en sustancias alucinógenas de fuentes naturales o sintéticas. Pero básicamente el fin es el mismo, distorsionar lo que es la realidad. Las consecuencias. Tenemos diferentes tipos de consecuencias. Una de las más importantes obviamente es en la salud. Aquí pues básicamente ataca ciertos órganos vitales como es el corazón, pulmones, y causar enfermedades mentales serias, ya que de cierta manera nos predisponen de igual forma a desarrollar otro tipo de enfermedades como incluso algunas cardiopatías o enfermedades endocrinológicas. En lo social nos va a destruir las relaciones personales y el trabajo. Y lo más trágico es el riesgo de sobredosis, que eso nos puede causar la muerte justo en el momento. En la imagen podemos ver que los efectos del consumo aquí lo están dividiendo dependiendo si es por cocaína, hongos o MDMA, que es la éxtasis. Por un lado, la cocaína nos puede aumentar aumento de dopamina, pero pues este aumento de dopamina digamos que no es el real, no es el que fisiológicamente tenemos. Por otro lado, el MDMA y los hongos nos van a distorsionar la percepción de los sentidos. Los hongos nos pueden causar náuseas, malestar gastrointestinal,
lo que es la cocaína y la MDMA nos puede causar taquicardia, arritmias y que se nos eleve la presión arterial. Existen factores de riesgo que nosotros podemos identificar en ciertas personas para ver, por un lado, si están predispuestos a ser farmacodependientes o desarrollar algún tipo de farmacodependencia, o nos va a servir de igual forma para básicamente disminuir, o sea, ya al saber nosotros los factores de riesgo, evitar a cierta población que está en riesgo. Entonces, los factores de riesgo abarcan lo que es la accesibilidad y disponibilidad de la sustancia, consumo parental, fracaso académico, patología psiquiátrica, conductas delictivas, comportamiento antisocial agresivo y aceptación social del consumo. Si se dan cuenta, los factores de riesgo, pues que más, digamos, se repiten o que tienen relación, va más que nada con lo social. Por un lado, las figuras paternas que consumen ciertas sustancias, muchas veces los hijos lo pueden ver como algo normal, por eso se dice consumo parental. El fracaso en ciertas actividades como en lo académico, en lo amoroso o cualquier otro tipo de actividad trae consigo un factor de riesgo a desarrollar cierta farmacodependencia e incluso la aceptación social del consumo, ya que muchas veces entre los amigos se puede decir que es muy habitual, aunque no debería, que se consuman ciertas sustancias y que si uno no la consume ya es como que lo señalan, que eso pues obviamente está muy mal, o sea, son cosas o situaciones en las que no se debería de ocurrir. Pero como tenemos factores de riesgo, existen factores protectores que nos ayudan a disminuir los factores de riesgo, es decir, los contrarrestan. Por un lado, tenemos la educación e información sobre las consecuencias negativas. Esto es un dato muy importante. En las pláticas que sean en las escuelas o incluso en la familia, es muy importante mencionar siempre las consecuencias de cualquier acto que puede traer consigo que te puede provocar algún daño. Es muy importante las consecuencias porque así nos ayudan a enfatizar lo que probablemente te puede pasar a ti si llegas a consumir dicha sustancia. ¿Ok? Y pues puede causar cierto ruido o miedo hacia la persona que lo puede consumir. Por otro lado, tenemos el cuidado familiar adecuado, actividades de ocio y tiempo libre. Ese es un tema muy importante, el hecho de que hagamos ciertas actividades que nos ayuden a sentirnos mejor, que no tengamos la necesidad básicamente de utilizar cualquier otra cosa para hacernos sentir, digamos, entre comillas, bien. Por otro lado, tenemos el apoyo escolar, integración social, aprendizaje de habilidades de resolución de problemas y el autoestima alta. La autoestima alta es un punto muy importante, es algo que tenemos que trabajar nosotros mismos, siempre tener una autoestima alta para así nosotros mismos saber que si hacemos algo y nos puede causar daño, simplemente no hacerlo, o sea, es decir, evitarlo. Entonces, ¿en quién podemos sospechar ahora sí que puede estar metido en una farmacodependencia? Pues por un lado, sabemos que ciertas drogas nos causan, en el momento que se consumen, ciertas manifestaciones, como, como que los ojos enrojezcan, se hinchen, las pupilas estén muy dilatadas. Entonces, esto es un signo muy importante que siempre tenemos que ver a los ojos, porque aquí se ve mucho todo ese aspecto, incluso sustancias como la cocaína o incluso otras drogas lo pueden causar esto. El olor es muy importante, como pueden las personas oler al tabaco o incluso si tú te acercas hacia esas personas se pueden tratar de disimular que no huelen, se pueden hacer un poco para atrás incluso para que no dar ese olor hacia esas sustancias. Los cambios en el comportamiento y hobbies digamos, un síntoma muy característico. Incluso las personas, lo más común es que se vuelvan irritables, agresivos, eh, van a empezar a ver sus obligaciones como que algo como que no es importante, ¿sabes? Entonces van a, digamos, todo hacia lo negativo. Entonces es muy importante porque si la persona no es así y de repente empieza a tener comportamientos así,
es como que se te prende el foco y dices, aquí hay algo raro. Algo es muy importante saber que las personas, pues, de quienes se rodean, ¿saben? Por un lado, las amistades pueden influir muchísimo en lo que la persona hace, pero por otro lado, es muy importante identificar o preguntar sobre los amigos de esa persona que puede tener un factor de riesgo, porque si está de igual forma cambiando amigos últimamente mucho, o sea, decir que no puede mantener relaciones sociales estables, puede ser otro signo de alarma. Y otro dato que se menciona mucho son los problemas del dinero. Siempre la persona que ya es farmacodependiente siempre está en busca de más dinero, porque cada vez está comprando más sustancia, porque cada vez está consumiendo más, hasta llegar al punto de que incluso puede robar. Pero hasta ahorita hemos mencionado cómo podemos sospechar o qué manifestaciones tienen. Pero ahora sí existe como digamos un test o un manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales conocido como DSM-5. Son varios puntos, pero la persona para diagnosticarla debe mostrar al menos dos. El primer punto es que la persona no puede parar de usar la sustancia o medicamento y además cada vez lo consume por más tiempo o en mayor cantidad. Es decir, se está haciendo una adicción. Por otro lado, tiene una necesidad intensa, casi un antojo de consumir. Ya a pesar de que intenta una y otra vez controlar o reducir el consumo, no lo consigue. Por otro lado, casi todo su tiempo y energía giran en torno a la sustancia, pensando en cómo conseguirla, usándola o recuperándose de sus efectos. Básicamente es un ciclo vicioso. El consumo le está causando graves problemas de salud que le frenan o paralizan en áreas importantes de su vida, como en el trabajo, los estudios, con la familia y los amigos, e incluso en sus aficiones o metas personales. Por otro lado, necesita tomar cada vez más cantidad de sustancia porque su cuerpo se ha acostumbrado. Es un efecto que se le conoce como tolerancia, y la dosis anterior ya no le causa el mismo efecto. Por otro lado, cuando intenta dejar o reducir el consumo, aparecen síntomas de abstinencia muy desagradables que pueden ser físicos o emocionales y por ende el paciente o la persona no los puede dejar de consumir, ¿saben? Por último, sigue consumiendo sin importarle las consecuencias exteriores de lo que esto le está trayendo, ya sean problemas de salud, legales o sociales. Llega un punto el farmacodependiente que básicamente sabe las consecuencias y las ve y las siente, esas consecuencias, pero es tanto la necesidad o tanta la adicción que ignora cualquier consecuencia que ya en ese momento está viviendo. Entonces, recapitulando, tenemos estos puntos que nos van a ayudar a la confirmación, pero estos puntos el paciente solo debe usar al menos dos para ya digamos tener un diagnóstico. Como mencioné, el tema del estigma social es algo que se da mucho entre la sociedad, que ven la drogadicción como un problema más que nada que avergüenza, no tanto viéndolo como un problema de salud. Que eso está muy mal porque, digamos, por un lado sí se relaciona mucho con lo social, pero de igual forma se relaciona con la salud porque involucra básicamente el estado de salud de la persona que está en esos síntomas. El estigma social nos causa juicio y rechazo y la discriminación de la sociedad. ¿Y qué hace esto? ¿Se acuerdan que mencionamos los factores de riesgo? Uno de ellos era la autoestima. Que si tenemos una autoestima baja, si vemos que estamos fallando en algunas situaciones de la vida, si vemos que nos están señalando, obviamente la persona se va a deprimir aún más. ¿Y qué va a pasar si la persona se deprime aún más? Va a recurrir mayormente a esa droga que lo está haciendo sentir bien. Entonces, debemos de quitar esa configuración que tenemos de pensar que la droga o una persona drogadicta la tenemos que discriminar por el simple hecho que sea drogadicta. Para empezar, no debemos discriminar pues a ninguna persona, ¿no? Y ni señalar porque realmente no tenemos esa autoridad para hacerlo. Lo que sí deberíamos hacer es ver a esa persona con otros ojos y ver que esa persona está en un problema y para qué sumarle otro, ¿no? Entonces, el estigma social lo debemos de quitar,
para que esa persona que está teniendo este problema pues se le facilite más que nada pedir ayuda, porque siempre el pedir ayuda entre más temprano es siempre mejor. Ahora sí, ya mencionamos cómo se diagnostica, cuáles son los factores de riesgo, factores protectores, incluso ya hablamos de algunas definiciones. Ahora, ¿cómo se trata? Primeramente, las formas de atención. Lo primordial que se debe hacer es crear un ambiente positivo. Que el paciente desarrolle algún deporte o si no es deporte, cualquier actividad que le apasione, ya sea bailar, cantar, pintar, lo que sea, pero que lo mantenga entretenido y mejore su estado de ánimo. Y otro dato muy importante es la unión familiar. Siempre es muy importante rodearse de personas que quieres y te aprecian. Eso marca mucho la diferencia, entonces es un pilar muy importante y siempre se recomienda que cualquier relación que vayan a tener estas personas sean lo más sanas para evitar un factor de riesgo y cambiarlo a un factor protector. Entonces, las formas de atención la vamos a dividir en tres niveles. En primer nivel de atención, en el segundo, en el tercero. Cada uno tiene sus características y un porqué. Pero ojo a esto, ninguno es más importante que el otro. Todos tienen diferente función, pero eso no quiere decir que el tercero sea más importante que el uno o viceversa. Los tres son importantes, solo que se centran en diferentes áreas. Por un lado, el primer nivel de atención más que nada se centra en identificar de manera oportuna individuos que se manifiesten con un consumo de riesgo hacia ciertas sustancias e incluso antes de que desarrolle la dependencia. La detección se realiza mediante un diálogo confidencial y la aplicación de herramientas de cribado validadas. Lo que se hace en ese primer nivel de atención es intervenciones breves y motivacionales. Aquí entran los médicos generales, enfermeras y trabajadores sociales que pueden identificar poblaciones como un factor de riesgo y entablar ciertas, ya sea charlas, intervenciones breves, aplicar ciertos tests para identificar más que nada las personas de riesgo y tratar desde la raíz, ¿no? Que es lo primero que se debe hacer. Por eso es el primer nivel de atención. Segundo nivel de atención, aquí es cuando, digamos, ya se identificó el factor de riesgo y vemos que esa persona está desarrollando una dependencia, ya es cuando entra el segundo nivel de atención. Ese se caracteriza por ser ambulatoria, especializada o hospitalización de corta estancia. Es un puente entre atención primaria y la psiquiátrica. Los espacios de este nivel incluyen unidades de especialidad médica o centros de atención primaria de adicciones o los centros de integración juvenil y ciertas áreas dedicadas a los hospitales generales o clínicas especialidades. La función del segundo nivel de atención ya es más que nada hacer un tratamiento, ya porque ya vemos que el paciente tiene esa dependencia, ahora sí va el tratamiento, que combina casi siempre una atención médica y por otro lado una farmacológica y con una intervención psicológica y social. Entonces aquí queremos tratar todas esas áreas para que el paciente pues tenga la mejor atención. Aquí los especialistas ya abarcan lo que son médicos generales, especialistas como los psiquiatras y psicólogos clínicos que nos van a llevar a ese paciente a ver diferentes situaciones y ver más que nada su adicción como un problema que puede ser resuelto. Por último, el tercer nivel de atención. Aquí se centra más que nada en una estabilización de las crisis o el tratamiento de trastornos concurrentes y severos y rehabilitación a largo plazo. Aquí más que nada es cuando el paciente ya tiene complicaciones graves de esa dependencia y aquí lo que estamos más que nada haciendo es tratando esas consecuencias porque pues están en peligro su vida, o sea, le están perjudicando de cierta manera. Entonces, pues siempre no queremos que lleguen hasta este momento los pacientes, pero de igual forma es algo que si pasa, pues se tiene que intervenir. Se puede hacer hospitalización, tenemos que estabilizar las crisis, tratamiento farmacológico y rehabilitación psicosocial. Las personas que incluyen ese tercer nivel de atención son los psiquiatras, especialistas en adicciones,
médicos internistas, urgenciólogos, psicólogos clínicos, terapeutas ocupacionales. Pues aquí para básicamente disminuir esas consecuencias que ya le están generando esa dependencia. Y pues esta es la mi bibliografía que utilicé, espero sea de su agrado y pues muchas gracias por ponerme atención.